Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Nos pareció buena la idea de hacer un video más personalizado, más cercano, con nuestro material, con el que ustedes tenían para este año y es el que tienen. Así que vamos a comenzar y manos a la obra entonces. Muy bien, entonces para comenzar, lo primero que debíamos hacer era encontrar la cadena principal. Para eso teníamos que tener en cuenta que es la cadena más larga. Entonces, en esta estructura vemos que si hacemos la lectura horizontal, tenemos una cadena de 5 carbonos. Si hacemos esta otra lectura y bajamos, nos encontramos con un compuesto que tiene 6 carbonos. Por lo tanto, vamos a elegir esa cadena, porque es la más larga. Y lo que vemos acá es que la misma presenta una ramificación. Por lo tanto, sería un hexano sustituido. En esta otra estructura podemos también hacer la lectura horizontal y observamos que tiene 5 átomos de carbono. Pero no siempre la lectura es la más obvia, entonces tenemos que buscar todas las posibilidades. Observen que si venimos desde acá arriba, la estructura nos presenta 6 átomos de carbono. O nuevamente tenemos que elegir la cadena más larga, ¿sí? Fíjense, sería este el recorrido. Mis trazos no son los más lindos, digamos. Y acá lo que tendríamos serían las ramificaciones de la misma. Entonces sería un hexano que tiene 2 sustituciones. Aquí tenemos la misma estructura y vamos a tratar de ver cuáles serían las posibles lecturas. Vamos a comenzar con la más habitual que hacemos, que es la lectura horizontal, y vemos que es una estructura de 6 carbonos, ¿sí? Si vemos esta otra, podríamos arrancar desde acá arriba, cualquiera de los dos extremos es exactamente lo mismo, y para el lado más largo, o sea que será para el lado de la derecha. Nuevamente tenemos una cadena de 6 átomos de carbono, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en esta lectura tenemos una única ramificación y en esta otra lectura tenemos 2. Entonces, ¿qué hacemos en el caso cuando nos encontramos con 2 cadenas de igual longitud? Elegiremos aquella que sea la que mayor número de ramificaciones tiene, ¿sí? Las dos tienen 6 átomos de carbono, pero elegimos como correcta la estructura de la derecha, ¿sí? Porque tiene mayor número de ramificaciones, y la de la izquierda incorrecta. El siguiente paso será numerar la cadena principal. Observamos que nuestra cadena más larga es esta, ¿sí? La marcamos y lo que tenemos que tener en cuenta es que el sustituyente siempre tiene que tener el número más bajo asignado. En este caso, si empezamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, veremos que, como está justo en el centro, la posición que nos va a quedar es en la número 3. O sea que es lo mismo que partamos de un extremo o del otro. En esta otra estructura es diferente, porque vemos que si hacemos la lectura de izquierda a derecha, nuestro sustituyente en este caso estará en la posición 2. En el caso que hagamos la lectura inversa, ¿sí? Nos va a quedar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, obviamente, la que será la correcta es la que nos quede en la posición de menor numeración, o sea, en esta. Tenemos una estructura más en la que nuevamente observemos bien antes cuál es la cadena principal y vemos que puede ser esta horizontal, o si nos iríamos hacia abajo es lo mismo, porque son 2 átomos de carbono. Por una cuestión de facilidad elegimos la horizontal, ¿sí? Y vamos a ver sus ramificaciones. Vamos a marcar todas. Y ahora
lo que nos queda es hacer la lectura. A ver desde dónde comenzamos a numerar. Empezaremos de izquierda a derecha. Acá vemos que los sustituyentes, el primero aparece en la posición 3, tenemos en 4, tenemos en 5, en 7 y en 8. Si hacemos la lectura de derecha a izquierda, ¿sí?, hacia el otro lado, vamos a ver que las posiciones de los sustituyentes estarían en la 3, en la 4, en la 6, en la 7 y en la 8. Entonces acá hay que decidir cuál de las dos es la correcta. Observen que la primera diferencia se marca en el tercer sustituyente, donde en la lectura que está en azul tenemos en 5 y acá tenemos en 6. Por lo tanto, esta es la correcta y esta la descartamos. Última estructura para sacar las últimas dudas. Si observamos acá, obviamente nuestra cadena principal será esta, ¿sí?, que vamos a marcar. Marcamos los sustituyentes y ahora tenemos que hacer la lectura, ¿sí? Podemos hacer de derecha a izquierda y observamos que tenemos las ramificaciones en la posición 3 y la posición 7. Si vamos de izquierda a derecha, ocurre exactamente lo mismo. Cuando entonces se nos presentan dos secuencias de numeración idénticas, lo que tenemos que considerar van a ser los sustituyentes. Ya lo vamos a ver que esto va en orden alfabético, entonces etil va a estar primero y ese número, esa posición 3 va a ser para etil. Y luego 7 metil, ¿sí? 3 etil, 7 metil, nonano en este caso. ¿Por qué? Porque etil va primero y se le asigna el menor numerito. Entonces nos quedaría, como dijimos, 3 etil, 7 metil, nonano. No saben cómo desearía tenerlo cerca para que me digan todas estas cosas tecnológicas que ustedes saben y siempre me resuelven tan bien. Lo que sigue es nombrar a cada sustituyente o ramificación. Nuevamente, la cadena principal obviamente va a ser esta horizontal y ahora vamos a identificar esas ramificaciones. Recordamos que cuando tienen un átomo de carbono, como en estos casos, se llaman metil. Cuando tenía 2, el prefijo era et, así que son etil. Y en este caso, como tiene 3, le llamamos propil, porque cambiábamos la terminación ano por il. Lo que sigue es alfabetizar los sustituyentes. Y acá tenemos metil, etil y propil. Por lo tanto, primero va a estar el etil, va a seguir el metil y luego el propil. Me gustaría hacer un paréntesis para recordar cómo alfabetizar estos sustituyentes. Lo que es ISO, vamos a alfabetizar en la I. Ven que no tiene separación, como es en el caso del sec, el ter, ¿sí? Cuando tenemos en ese caso, en estos que tenemos aquí, si es sec butil, vamos a alfabetizar en la B. Si es ter, vamos a alfabetizar en la B. Lo mismo que sería aquí, ¿sí? En el caso del neopentil, como no está separado, lo hacemos en la N. Bien, para finalizar tenemos que aplicar todas estas reglas
para escribir el nombre del compuesto completo. Lo primero era encontrar la cadena más larga. Si observamos esta lectura, en oposición a esta otra, veremos que este camino nos brindará una cadena de mayor longitud. Contamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. O sea, va a ser un octano. Un octano que tiene sustituyentes. Vamos a marcarlos, que esto nos va a ayudar para numerar la cadena. Recuerden que siempre es el índice de menos, o sea, el índice más bajo. Obviamente vamos a tener que empezar a contar desde aquí. Entonces tenemos en el carbono 2 y también en el carbono 2 sustituyentes. ¿Cuál es la siguiente posición? Este es el 2, 3. En el 4 tenemos otro sustituyente. ¿Cuáles son? Acá tenemos un metil y otro metil. ¿Sí? Metil. Y acá tenemos propil. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Alfabetizarlos. En este caso nos queda exactamente igual como veníamos. Y ahora nos quedaría escribir el nombre del compuesto completo. ¿Sí? Yo lo voy a poner en el zócalo porque escribir acá es espantoso. Y vamos a unir todos estos conocimientos. Entonces, tenemos que escribir 2,2 porque tenemos dos metilos que están en el mismo átomo de carbono, entonces va a ser 2,2 dimetil, 4 propil y el nombre del compuesto de la cadena padre, que era un octano. Y con eso estaríamos listos. Muy bien, vamos a continuar con algo nuevo que son los alcanos monocíclicos, o también conocidos como cicloalcano. ¿Qué es eso? Es una cadena de un alcano que se cierra formando justamente un ciclo. Se los voy a mostrar acá en este programita, que lo que quiero es que también les vaya picando un poco el bichito de la curiosidad y que ustedes después empiecen a investigarlo. Fíjense, ahí teníamos un pentano que se cierra y nos forma el ciclo, ¿sí? Un ciclopentano. Vamos a transformar un poquito esto para que nos quede más elegante, ¿sí? Y ahí nos quedaría mucho mejor. Vamos a optimizar esta figura y vamos a agrandarlo para que lo conozcan. Bienvenido y les presento al ciclopentano. Muy bien, ya conocemos al ciclopentano y en este caso observamos que tiene una ramificación. Una única ramificación que es un metil. Entonces, ¿cómo lo llamaremos? Metil ciclopentano. Y no hace falta decir en qué posición está porque cualquiera de los carbonos va a dar la misma nomenclatura. En este caso tenemos otro compuesto donde el ciclo es un ciclopropano de 3 carbonos y la cadena alquílica tiene 4 carbonos. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir el compuesto principal? Siempre elegimos el que tiene mayor cantidad de carbonos. Entonces, en este caso, el ciclopropano va a ser un sustituyente. Y ustedes ya saben que a los sustituyentes le cambiamos la terminación por il. Por lo tanto, esto es un butano. Tenemos al sustituyente en el carbono 1 y es un ciclopropil. Entonces va a ser 1 ciclopropil butano. ¿Sí? No lo escribo porque sale cada vez más feo. Tenemos ahora el caso de un ciclohexano que está con dos sustituyentes. Entonces, ahora sí, va a haber que numerarlos y vamos a seguir respetando la regla de que nos queden con la menor numeración posible. En el caso que yo vaya siguiendo las manecillas del reloj, fíjense que acá podríamos tener posición 1 y posición 3. Si hiciéramos este mismo trabajo, también sería 1 y 3.
¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Fíjense, empezar a contar siguiendo este camino, porque acá sí tendríamos posición 1, 2, 3, 4 y recién saltamos al 5, cosa que está incorrecta. ¿Se entiende? O sea que el nombre de nuestro compuesto va a ser 1,3-dimetil ciclohexano. Tenemos el ejemplo y vamos a numerar. Podría ser esta posibilidad o empezar de aquí e ir para allá. No vamos a hacer toda la vuelta porque ya aprendimos que eso no era lo correcto. Tenemos secuencias críticas una vez más. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que tener en cuenta? El sustituyente en este caso. ¿Quién va primero? Por orden alfabético, como lo hemos aprendido, el etil y luego el metil. Y que la numeración tenía que ser la más baja para el primero. Por lo tanto, la estructura correcta va a ser esta. Y va a ser un etil, 2 metil, ciclopentano. Un ejemplo más, pero este tiene algo nuevo. ¿Qué es esto? Un átomo de cloro, un halógeno. Los halogenuros presentan propiedades químicas muy diferentes a los alcanos, pero para la IUPAC, y esto respecto a la nomenclatura, estrictamente, es casi lo mismo, o sea, no tienen preponderancia los halogenuros sobre los demás sustituyentes, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo. Entonces, elegimos la posición para empezar a contar, ¿sí? Y si vemos haciendo esto o esto, ¿sí? Tenemos 1, 2 y 3. En este caso, vamos a elegir con otro color que podría ser 1, 2 y 3. Las posiciones son las mismas. Entonces, ¿cómo elegimos nombrar? Y acá viene una vez más parecido al caso anterior que tenemos que tener en cuenta los sustituyentes. ¿Qué hay acá? En orden alfabético. Cloro, etil y metil. O sea que en lugar de empezar por el etil, que es lo que veníamos haciendo, vamos a asignarle el número más bajo ¿a quién? Al cloro. O sea que esto nos quedaría 1 cloro, 3 etil, 2 metil, ciclopentano. ¿Sí? Recuerden que ¿por qué elegimos esta numeración? Porque primero por orden alfabético está el cloro y se le asigna el valor más bajo posible. Muy bien, como habíamos adelantado, vamos a ver los halogenuros de alquilo. ¿Qué es esto? Es un átomo de halógeno que reemplaza a uno de los hidrógenos de la cadena carbonada. ¿Sí? En este primer ejemplo es un propano, que en el carbono 2 tenemos un átomo de bromo. Entonces, vamos a llamarlo según la IUPAC. ¿Dónde está el bromo? Carbono 2. Entonces será 2 bromo propano. Tenemos otro nombre más, ¿sí? El bromo en el carbono del medio. Como decíamos cuando el propano se enganchaba de la manito del medio. Isopropil, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo vamos a llamar este compuesto? Bromuro de isopropilo. Esta forma de nombrar también me puede servir para este compuesto. Tenemos un cloro, ¿sí? En un butano. Vamos a empezar entonces por la forma según que sería, ¿dónde está el átomo de cloro? En el 2. Entonces va a ser 2, ¿sí? Cloro, butano. Como otra forma que tenemos para nombrarlo sería cloruro de ¿qué? ¿En qué carbono está? En el secundario. Entonces va a ser cloruro de sec-butilo. Por
por último tenemos un hexano, ¿sí? Y en el carbono 1 tenemos un átomo de bromo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Siguiendo las reglas de la IUPAC sería 1-bromo-hexano. Hay otra forma de llamarlo. Cuando tenemos algo en el carbono extremo, le llamamos N. ¿Qué es esto, profe? Será bromuro de N-hexilo, ¿sí? Esta segunda nomenclatura que yo les estoy diciendo me sirve para determinados compuestos, por eso insistimos con los de la IUPAC, pero también es importante que conozcan esta otra forma de llamarlos, ¿sí? El Sketch, que es el programa que usamos para trabajar las moléculas orgánicas, y fíjense, con este escribimos, en este caso es el metano, ¿sí? Podemos hacer también otro tipo de compuestos, todo lo que ustedes quieran, hay un montón de funciones. Y por ejemplo, lo que me interesa es que vean es cómo se ve esto en el espacio, ¿sí? Fíjense, porque estamos acostumbrados a ver en el plano, pero sería interesante que lo podamos ver. Observen, ¿sí? Acá tenemos una serie de funciones para poder verlo de distinta manera, ¿sí? Acá después tenemos en herramientas, ver la optimización 3D, y fíjense que moviendo el cursor podemos ver la molécula en el espacio, ¿sí? Esto entre muchísimas otras cosas más que tiene este programa maravilloso para ustedes y que me encantaría a lo largo de este año que puedan aprender a usarlo, ¿sí? Porque seguramente ustedes me van a dar muchos más tips y consejos de lo que yo conozco hasta ahora, como lo hacen habitualmente. Bueno, para despedirnos vamos a dejar obviamente algo para hacer. En ese cuadernillo que les hemos dejado hace unas semanas, más o menos por la mitad, van a encontrar esta propuesta de trabajo, en la que tienen que hacer lo siguiente. Escriben, por ejemplo, en este primer ejercicio, este compuesto, 2,3-dietilhexano. Lo que tienen que corroborar es que ese nombre sea el correcto. Si ustedes ven que no está bien nombrado, lo que tienen que hacer es renombrarlo y hacerlo de la manera que hemos venido aprendiendo. Lo bueno es que abajo tienen las respuestas. Traten de no chusmear antes esto y primero tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir escribiendo estos compuestos que aparecen acá. Si están bien, los dejan, y si no, van a tener que renombrarlos. Obviamente, solo alcanos y halogenuros de alquilo y cicloalcanos. Alquenos y alquinos será en la próxima entrega. Esta tarea no es necesario entregarla, es para practicar. Luego de esto, de unos días de tarea y de trabajo, vamos a mandar un formulario para que puedan realizar, y eso sí se va a entregar, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega. Les agradezco la paciencia y acepto todo tipo de sugerencias, programas y usos tecnológicos, recursos para mejorar estas entregas. Así que bueno, nos estaremos escuchando en las próximas.